El presidente Trump está a salvo luego de que se registraron disparos cerca de donde él se hallaba. Ese era el comunicado de la propia campaña del expresidente. Sonaban las alarmas cuando aquí en Europa dábamos por terminado el fin de semana político. Una vez más, un intento de atentado contra Trump. Una vez más, peligrosamente cerca de lograr su objetivo. 1000 preguntas en un país polarizado en medio de la campaña electoral que ya tuvo un cambio de candidato y, si se confirma lo que se sospecha de ayer, 2 intentos de asesinato. Y hablamos con José Díaz Briceño, que está en Washington. José, gracias por estar tan temprano allí. ¿Qué sabemos hasta ahora y qué nos falta por saber para ir armando el rompecabezas de lo que sucedió ayer en Estados Unidos? Sí, los hechos básicos fueron dados a conocer en una conferencia de prensa que lideró el alguacil del condado de Palm Beach, el lugar donde ocurrió este potencial atentado en contra del expresidente Trump. Ahí básicamente Rick Bradshaw, este alguacil, detalló varias cuestiones. Una, que el presunto tirador que no logró hacer tiros básicamente había sido detectado directamente por el servicio secreto antes de que pudiera accionar un arma semiautomática que se le encontró detrás de algunos arbustos alrededor del campo de golf donde el expresidente Trump tenía una práctica. Esto hay que decir que ocurre pues gracias a un reforzamiento del servicio secreto de esta seguridad alrededor de Trump derivada del primer intento de asesinato en su contra este año, ocurrido el 13 de julio en Pensilvania. Inmediatamente de que el servicio secreto detectó un cañón de esta arma semiautomática, respondió con tiros contra el presunto atacante y este decidió dejar el puesto entre los arbustos. Un testigo tomó pues básicamente la placa del vehículo donde escapaba y es por eso que pudo ser localizado por otro cuerpo de policía en el sur de la Florida con rapidez. Ahí fue arrestado y en estos momentos se le preparan cargos en principio estatales y también federales, pero todavía no han sido dados a conocer. Las principales dudas que hay son alrededor de la identidad y específicamente los motivos atrás de lo que este sujeto habría intentado. El nombre que se conoce a través de medios de comunicación es Ryan Routh, un hombre de 58 años, nacido en Carolina del Norte, aunque las autoridades todavía no lo han dado a conocer públicamente. Todavía tenemos que saber más sobre sus antecedentes y este es prácticamente el hoyo negro que todavía en estos momentos se intenta dilucidar para conocer qué estuvo detrás de esta intención de ataque contra Trump. Y rápidamente, los archivos, las redes digitales no olvidan, se conoció una aparición del detenido en una entrevista de hace más de 2 años, cuando llevaba unos meses la guerra de Ucrania, en las que él explicaba su compromiso con ese país en la guerra luego de la invasión de Rusia. Tengo 56 años, soy de Carolina del Norte, ahora vivo en Hawái y desde allí me vine hasta Ucrania. Respecto a por qué estoy acá, para mí en muchos conflictos hay grises, pero en este se trata de blanco o negro. Se trata del bien contra el mal, como en un cuento, como cualquier película que vimos. Definitivamente, es el bien contra el mal. Quiero decir, estamos librando una batalla acá, los ucranianos y el resto del mundo, quienes son compasivos, amables, generosos, altruistas y que se preocupan por el otro. Y tenemos que defender esto, que es lo más importante del mundo. Y seguimos con José Díaz Briceño. Ponemos estas imágenes para conocer un poco más de quién se trata, pero obviamente no hay todavía mayores indicios de que estas imágenes de hace 2 años atrás tengan relación con las motivaciones o con la relación, o que tengan relación, decía, con el compromiso de esta persona con Ucrania y lo que lo motivó a hacer lo que sucedió ayer. José, ¿se supo algo más o se especula algo más sobre esta persona?
Sí, Ryan Routh, de 58 años, nacido en Carolina del Norte. Esos son los datos básicos que conocemos en este momento. Y sin embargo, todavía no hay seguridad sobre, por ejemplo, su afiliación política. Se sabe que en sus redes sociales también había hecho algunos pronunciamientos a favor de Trump, pero después, en los últimos meses, particularmente en la red social X, estaba dando su apoyo a los demócratas. Es decir, todavía hay una nebulosa exactamente sobre qué hay detrás de su pensamiento, pero buena parte del análisis que se hace por parte, pues, de investigadores independientes en las redes sociales es justamente de los mensajes que ha colocado apoyando decididamente la causa de Ucrania frente a la invasión rusa. Y obviamente esto ha provocado una cantidad enorme de especulaciones alrededor sobre si eso habría sido un motivo detrás de su intento de asesinato de Trump, dado pues lo que conocemos del expresidente y su posición ante lo que ocurre en Ucrania, con la puesta en duda del apoyo a Zelensky, el presidente ucraniano, y también esta insistencia de que si él hubiera sido presidente no habría ocurrido esta invasión. También, sin embargo, hay que decir que no es claro, por ejemplo, si el sospechoso de este presunto ataque pudiera haber tenido algún récord de algún tipo de deshabilidad mental o alguna afectación en su salud. Y sin embargo, esto no ha impedido que algunos propagandistas de medios cercanos al gobierno ruso hayan intentado ya explotar el ángulo de Ucrania para conectarlo directamente al sospechoso. Volvemos a Estados Unidos, José. El ataque de julio en Pensilvania no pudo evitarse, la bala salió, solo la suerte salvó a Donald Trump de que lo hiriera probablemente mortalmente si le hubiera tocado. Este sí se evitó, no llegó a disparar, no llegó a acercarse el sospechoso a Donald Trump armado por lo menos. ¿Cuál es el reproche al dispositivo de seguridad? Sí, hay que decir que se vive una campaña presidencial sin precedentes en Estados Unidos y parte del tema de la violencia política, específicamente los intentos de asesinato de Donald Trump, son parte de esta. Desde 1981 no ocurría un intento de magnicidio contra una figura tan importante, en ese año se había intentado atentar contra el presidente de entonces, Ronald Reagan. Hay que decir, sin embargo, que el atentado del 13 de julio sí detonó muchísimas alarmas, pues ahí hubo una falla muy clara del servicio secreto al no acordonar un entorno suficiente para evitar que el tirador entonces, Matthew Crooks, lograra subir al techo de un edificio cercano a donde se realizaba un mitin de Trump y pudiera accionar el arma contra el expresidente. Sin embargo, en esta ocasión, dado estas nuevas medidas de seguridad derivadas del primer intento de asesinato, esto algunos observadores aseguran pudiera haber ayudado a evitar el intento que fue disparatado ayer, porque se sabe que el expresidente Trump estaba jugando golf y que iba en ese momento alrededor del hoyo entre el 5 y el 6 y un miembro del servicio secreto estaba un hoyo adelante y logró detectar en ese momento la presencia de un rifle y fue cuando respondió directamente, evitando cualquier tragedia posterior. Todo esto muestra cómo la seguridad y el nerviosismo aquí alrededor de las campañas presidenciales está a la orden del día. Trump está a salvo, pero todavía no se conocen qué pudieran ser las consecuencias para la campaña. Y seguimos en la campaña. Kamala Harris, la candidata demócrata, emitió un comunicado condenando, entre otras cosas, la violencia política. Se mostró profundamente consternada. ¿Qué pasó con la Casa Blanca? ¿Se espera alguna comparecencia hoy del presidente?
Sí, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, la abanderada demócrata, pues emitieron comunicados, específicamente la Casa Blanca, asegurando que Biden y Harris habían sido informados a detalle de los acontecimientos por parte del detalle de servicio secreto que está cerca de Trump. Y sin embargo, también el propio presidente Biden aseguró estar condenando cualquier tipo de violencia política que ocurra en Estados Unidos. Este es un mensaje que ha repetido continuamente, al menos desde el año pasado, no importando de dónde venga. Esto obviamente será seguramente reforzado en las apariciones de Kamala Harris esta semana. La campaña demócrata no ha interrumpido sus actividades, al menos anunciadas hasta el momento. Se sabe que estará en distintos estados del medio oeste del país esta semana. Este mismo lunes tiene una reunión con el sindicato de los transportadores aquí en Estados Unidos, los Teamsters, llamados los traileros, que básicamente está buscando su apoyo, pero no se ha interrumpido la campaña del lado republicano. Básicamente Donald Trump ha emitido este comunicado diciendo que está a salvo, dando las gracias a las autoridades de la ley, pero tampoco se conoce que pudiera interrumpir alguna gira que tenga establecida. Y vimos las reacciones del lado demócrata. Quiero saber, del lado de los aliados de Trump, de los republicanos, ¿cuál fue el tenor de las reacciones? ¿Se referían más a la falta de protección, a cuestiones de una conspiración, un llamado a la calma? ¿Qué fue lo que destacás de esas reacciones? Sí, hasta el momento distintas figuras se han limitado del Partido Republicano a darse por bien servidos que el expresidente Trump no tuvo ninguna consecuencia derivada de este intento de ataque en su contra. Por ejemplo, Rick Scott, el senador por Florida, dio las gracias a Dios de que Trump esté a salvo. Y básicamente quizá la reacción más interesante es la de Rick DeSantis, el gobernador de Florida y ex competidor en la campaña interna por la nominación republicana frente a Trump, quien aseguró que el propio estado de Florida llevará a cabo una propia investigación independiente sobre lo que ocurrió este domingo en la localidad de Palm Beach. Esto pues básicamente reforzando que no se tiene confianza necesariamente en lo que las autoridades federales logren arrojar, y ellos mismos, el lado republicano, está intentando presentar una línea de investigación propia sin que en este momento digan por cuáles serían los motivos o las pistas que tuvieran para pues indicar a cómo arrojar luz sobre lo que ocurrió. Y hablando del anterior atentado, José, las noticias nos pasan por arriba. Vamos dejando de prestar atención a lo que pasó hace una semana. En julio, el atentado en Pensilvania, ¿está totalmente esclarecido lo que pasó? Sí, sabemos hasta este momento que Matthew Crooks, un joven de 20 años que fue pues básicamente dado de baja ese mismo día por parte del servicio secreto con sus francotiradores, después de haber lanzado pues ya varios tiros que mataron a uno de los asistentes, hirieron otros dos y al propio expresidente Trump. Básicamente no se conocen los motivos de Crooks hasta el momento. Esta investigación sigue liderada por el FBI, pero los republicanos en la Cámara Baja no han dejado de tener interés en el tema y lanzaron una fuerza de tarea independiente también para tener su propia investigación sobre lo que ocurrió el 13 de julio. Y sin embargo, ese acontecimiento ya tuvo consecuencias políticas sumamente importantes, porque recordemos, ese atentado, ante las graves fallas del servicio secreto, derivó en la renuncia de la propia directora en ese momento de esta agencia encargada de la protección de los altos dignatarios en Estados Unidos. En este momento hay un director interino y se está haciendo una revisión de seguridad en algo que fue pues considerado la falla más importante del servicio secreto en décadas. En este momento se sabe también que pues hubo una arma semiautomática que el tirador Matthew Crooks en el 13 de julio tuvo acceso de manera fácil, tenía un aparato explosivo, y quizá los investigadores están en estos momentos intentando dilucidar en esta investigación, que aún no se cierra, si el intento de ataque de ese momento solo era Trump o buscaba crear más bajas en algún tipo de violencia masiva. Y para terminar, José,
En la historia de Estados Unidos vimos asesinatos de presidentes, atentados, intentos de asesinato, el que mencionabas contra Reagan, también contra un precandidato, George Wallace, en 1972, que no murió por el atentado. El lenguaje bélico que se utiliza a veces en la política, el mismo Donald Trump, ayer, no me rendiré. ¿Qué análisis se hace de los que vos conocés de la violencia política en Estados Unidos? ¿Es una expresión más de la violencia de armas en general o es una violencia específica a la política? En los últimos 10 años hemos visto ataques contra políticos relativamente importantes, contra, por ejemplo, Gabby Giffords, una excongresista en la ciudad de Tucson, en Arizona, que fue pues básicamente atacada directamente a tiros. También hace unos años contra un miembro del liderazgo republicano en la Cámara Republicana en un pues básicamente práctica de béisbol, e incluso también contra el esposo de Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara Baja en San Francisco, cuando un hombre ingresó a su domicilio y lo atacó con un martillo. Todo esto es el marco de esta violencia política de la que tú hablas, y hay que decir que hay una diferencia real que cambia la violencia política en otros países a lo que ocurre aquí en Estados Unidos, y es básicamente la inundación que hay de armas de fuego de fácil acceso. Aquí se calcula que entre 300 y 500 millones de armas de fuego están disponibles en manos privadas estadounidenses, y eso obviamente es un factor que incrementa los dispositivos de seguridad de distintas figuras públicas. Distintas encuestas ubican que, sin embargo, en el campo republicano, particularmente de la cadena PBS, una encuesta reciente este año asegura que los republicanos están más inclinados a recurrir a violencia de armas para dirimir algunas de las diferencias políticas. Esto quizá no dice mucho, pero sí enmarca toda esta tensión que ha pues acompañado a la actual campaña presidencial, a la que le faltan solo 50 días, pero que está envuelta en un nerviosismo, en un momento en el que justamente Kamala Harris, la candidata demócrata, empezaba a despuntar una vez más en las encuestas después de un buen debate ante Trump, que ahora la conversación pública, hay que decir, regresa a estos temas de violencia política y los intentos de asesinato contra Trump, y durará todavía días para intentar esclarecer esto. Y en las próximas horas probablemente vamos a saber más de lo que sucedió ayer en Estados Unidos. No importa la hora del día, no importa el día de la semana, José Díaz Briceño está siempre. Muchas gracias, José.